a los Efesios. Algunos comentaristas han dicho que la epístola a los Efesios es la reina de las epístolas. Y el domingo pasado vimos una porción que tiene que ver con el primer capítulo y si ustedes recuerdan, hablamos de la obra de Dios en nosotros, la obra de Dios Padre que nos eligió, la obra del Hijo que nos redimió y la obra del Espíritu Santo que nos selló. Y eso es algo que debe llenarnos a nosotros de gozo, de satisfacción, de que Dios se haya dignado de cada uno de nosotros para escogernos, para salvación, para enviar a Cristo, para redimirnos, para comprarnos con el precio de su sangre y para darnos el sello del Espíritu Santo. Eso es algo de lo cual nosotros tenemos que regocijarnos. Eso es algo que habla de la grandeza de nuestro Dios. Y habla también del amor de nuestro Dios. Habla también de la misericordia de nuestro Dios. Habla de tantas cosas que encierra esa primera porción que comenzó ahí en el versículo 3 y fue hasta el versículo 16, 15 o 16, donde vimos tantas cosas preciosas que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces dijimos la semana pasada que la epístola la íbamos a mirar de una manera diferente, en vez de continuar con lo que sigue ahí, donde terminamos la semana pasada, íbamos a enfocarnos en los primeros 3 capítulos que tienen que ver con doctrina y después lo que es vida cristiana, pero íbamos a intercalar la enseñanza. Doctrina, vida cristiana. Doctrina, vida cristiana. Y ahí insertados están las 2 oraciones de Pablo, que Pablo deja ahí en los dos, en 2 oraciones. En el primer capítulo hay una y en el capítulo 3 hay otra oración. Al final del capítulo 3, cuando Pablo hace su oración y entra en una doxología, una efusión de adoración hacia el Señor por todo lo que Él había presentado ahí en los primeros capítulos, entonces comienza a darnos vida cristiana en el capítulo 4. Y eso es precisamente lo que queremos ver. Queremos vivir como cristianos una vida digna, vivir dignamente, vivir creciendo en unidad, vivir creciendo en madurez. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Y yo sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Cada vez que uno mira la palabra y medita y profundiza en la palabra, siempre aprende algo y siempre aprende cosas que el Señor está haciendo en la vida de uno y cómo debemos aplicarlas a nuestra vida, las enseñanzas que el Señor nos deja ver ahí en esa porción de la Escritura. Así que voy a leer capítulo 4, versículo 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes
fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al labrar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esa es la palabra de Dios inerrante, suficiente, nuestra autoridad, nuestra regla de fe y de práctica. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias una vez más por tu palabra. Padre, ayúdanos a mirar todo lo que hay. Hay mucho que aprender en esa porción de la Escritura. Mucho que aprender para poder vivir creciendo, poder vivir madurando, poder vivir en unidad, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y trates con cada uno de nosotros conforme a la línea de tiempo en que nosotros nos encontramos. Tenemos la convicción, la confianza, la firmeza de que tu palabra transforma, de que tu palabra nos da lo que necesitamos, Señor. Y necesitamos, Señor, crecer. Como cristianos necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos, Señor, también conducirnos en unidad, Señor. Protegiendo la unidad, Señor. Así que, Padre, ayúdanos en este tiempo a entender, para aplicar correctamente tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como decía anteriormente, Pablo nos da mucha teología en los primeros 3 capítulos y ahora queremos ver la práctica de aquel que ha sido elegido, de aquel que ha sido redimido, de aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos vivir nosotros como cristianos? ¿Cómo a veces causa dolor que los cristianos vivimos como perros y gatos? Los cristianos andamos de una manera que a veces el mundo no se da cuenta ni que somos cristianos. Y eso es triste que la identidad que nosotros
tenemos en Cristo. Lo que nosotros somos, el nuevo nacimiento que ha sido otorgado por Dios para nosotros, que nosotros no podamos vivir conforme a lo que verdaderamente somos. A veces se nos olvida de la manera que nosotros tenemos que vivir. Y Pablo nos recuerda eso. Pablo nos recuerda de la forma en que nosotros los cristianos debemos vivir a la luz de nuestra identidad en Cristo, de lo que nosotros somos en Cristo. Y mis amados hermanos, Pablo nos deja ver que la doctrina sin semejanza de Cristo no es nada, no sirve para nada. La doctrina debe llevarnos a nosotros a parecernos más a Cristo. Por eso que Pablo hace tanto énfasis marcado en estos últimos capítulos de la carta a los Efesios. El hecho de que nosotros tengamos a Jesús como nuestro Salvador nos debe mover a vivir una vida obediente conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y una de las metas grandes que debe tener cada uno de los cristianos es la meta de la unidad. De tener nosotros una relación vertical tan saludable con nuestro Señor, de tal manera que eso afecte nuestra relación horizontal con los demás, con la sociedad, con todo el mundo. Y Pablo quiere dejar claro eso. Pablo en su carta, en muchos versículos, en el versículo ahí uno que acabamos de leer, dice que ustedes vivan de la manera digna de la vocación que han sido llamados. Después en el versículo 17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. En el 5.2 dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En el 5.8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. En el 5.15 dice, por tanto tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Todo tiene que ver con nuestro andar, con nuestro caminar, tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos esta vida cristiana que se nos ha dado. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir? El cristiano tiene que vivir con un corazón bien afinado. Usted cuando el carro se desafina, lo lleva a afinar. Y nosotros como cristianos a veces nos desafinamos. Y por eso es bueno mirar estas cosas. Nosotros, note que me incluyo a mí, todos nosotros tenemos que mirar estas verdades para poder, si nos hemos desafinado de alguna manera, retomar el curso de la vida cristiana, de cómo debe ser la vida cristiana. Y el cristiano tiene que tener ese corazón, un corazón bien afinado, que no anda por ahí como un auto desafinado, que uno no sabe dónde se va a parar y dónde va a tener que llamar la grúa. Entonces el apóstol Pablo quiere decirnos cómo es el asunto, y vamos a verlo en los versículos 1-3. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces hay una manera de vivir la vida cristiana. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa manera? Dado lo que somos, dado la identidad que nosotros tenemos, cómo debe ser nuestra forma, nuestra manera
de proceder, de relacionarnos, ¿cómo debe ser? Vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados, caminando, viviendo dignamente por lo que ya nosotros somos. Y dice el apóstol ahí que debemos vivir con toda humildad. Y vamos a hablar un poquito acerca de la humildad. Porque si hay algo que a nosotros a veces nos falta, es la humildad. La humildad puede ser nuestra mayor amiga, pero el orgullo, nuestro peor enemigo. Nosotros en la palabra de Dios tenemos un ejemplo de humildad grande. Bueno, dos ejemplos grandes. Moisés dice que era un hombre manso. En Números 12:3 dice que Moisés era un hombre manso. Cristo mismo dijo, el ejemplo por excelencia: imitadme a mí, que soy manso y humilde. Tenemos dos grandes ejemplos, Moisés y el Señor Jesucristo. Personas que vivieron, y Cristo, obviamente, que Cristo, Dios con nosotros, tiene que ser humilde, porque Él dejó su trono, se humilló y vino aquí a la tierra. Cristo da muestra de la humildad, pero hermano, el orgullo es un mal que Dios odia. Dios odia al orgulloso. ¿Y sabe qué? Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 16 y 17. Es bueno ver esas cosas. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas hay que el hombre odia y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para él: ojos soberbios, eso es orgullo, mis amados hermanos. Más adelante ahí en Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el camino y la boca perversa yo aborrezco. La boca perversa, el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer como cristianos es ser personas sencillas, personas humildes, personas que a la luz de lo que Dios hizo por nosotros, que nos eligió cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, Él se dignó de salvarnos, Él se dignó de enviar a Cristo para que derramara su sangre, Él se dignó de sellarnos con el Espíritu Santo. Eso debe producir un sentido de humildad en nosotros. Los ojos altivos y el corazón arrogante y la lámpara de los impíos son pecados. Los ojos altivos, corazón arrogante. Hermanos, nosotros tenemos un ejemplo de alguien que Dios bendijo grandemente en el Antiguo Testamento, pero se enorgulleció. El rey Usías. Tenemos otros ejemplos que pudiéramos ver. Y yo quisiera que viéramos esa porción en 2 Crónicas, capítulo 26. Porque, mis amados hermanos, si Dios nos llama a ser personas humildes, tenemos que tener cuidado.
tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos comportamos delante del Señor, cómo nosotros caminamos delante del Señor, cómo nosotros vivimos nuestra vida delante del Señor. Mire lo que este hombre, Usías, vivió. Dice, y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Y Usías hizo lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios durante sus días, los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Pero en el versículo 16 todo cambia, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Qué pasó con Usías? Iba bien, comenzó bien, pero se enorgulleció. Se enorgulleció de tal manera que se le ocurrió la gran idea de quemar incienso en el templo, una cosa que no era para un rey, una función que no era para cumplir un rey, pero se enorgulleció y se le ocurre esa gran idea. Y dice más adelante, usted lo va a leer en su casa, que la frente le brotó aquí como señal de que su pecado era visible a todos, de que Dios lo había castigado por su orgullo, de tal manera que todo el mundo se daba cuenta de quién era Usías. El orgullo se deja ver, el orgullo lo vemos. Es mejor que seamos un pueblo humilde, sencillo de corazón, delante de Dios, postrado delante de Él, y que Él nos ayude a vivir esta vida cristiana que muchos de nosotros luchamos con alguna de las áreas que Pablo especifica ahí. Dice también Pablo que con toda humildad y mansedumbre. Cristo dijo en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mansedumbre, hermano. Ustedes se han enfrentado con un perro que no es manso alguna vez. Eso no es una buena escena. Usted se enfrenta con un perro rabioso y eso es difícil. Ahora, el perro manso todo el mundo le gusta y le cae bien. El perrito mansito, todo el mundo lo acaricia. Pero a veces nosotros no somos tan mansos en nuestra vida cristiana. Nosotros nos gusta la contienda a veces. Y pelearnos por cosas que son insignificantes, que Dios ni las tiene como cosas prioritarias, como cosas de primer orden. Nosotros nos peleamos. Entonces no, ser manso, ser humilde, imitar a Cristo. Dice Pablo también que con paciencia, soportando unos a otros en amor, con paciencia, mis amados hermanos. Tenga paciencia. Algunos de nosotros somos impacientes. Nos gustan las cosas así. Cuando usted está en su casa y le pide algo a su esposa, mi amor, tal y más cual cosa, usted la quiere ahí como microondas, rápido. Bájele un poquito, tenga paciencia con su esposa. Y la esposa también tenga paciencia con el esposo. Recuerde que la mujer
La mujer se ha dicho que habla más o menos por ahí 25.000 palabras al día y el hombre no llega ni a 10.000. Entonces sucede algo cuando el hombre llega al hogar. Yo creo que ya ni que hemos hablado de eso. Cuando el hombre llega al hogar, ya él ha consumido casi todo lo que él ha hablado. Pero la mujer todavía tiene mucho que decir. Y él lo que está loco por sentarse, que lo dejen tranquilo, porque ha tenido un día difícil. Y ella, que quizás ha estado en la casa esperando que llegue su príncipe azul, ella lo que quiere es descargar de todo lo que está sucediendo en el día. Todo lo que ha pasado en el día, con los niños, que esto, que lo otro, que aquello, que lo otro. Y ella todavía tiene mucha gasolina, ella tiene muchas palabras que todavía ella no ha agotado en su día. Y ella quiere, tenga paciencia, mi amado hermano, tenga paciencia con ella, tenga paciencia con su esposa. Sabes que allá en México dice que cuando uno dice algo así, le cae a uno, le cayó el 20, le cayó el 20. Si usted le cayó el 20, usted está aquí, le cayó el 20, rinda eso al Señor. Y al Señor, ¿sabe qué? Yo tengo que ser más paciente. Porque no es que es que la palabra me guía a ser más paciente con aquellas personas que tengo a mi alrededor, soportando uno a otro en amor. Esa palabra, amor, se repite varias veces aquí en esta porción de la Escritura. Ustedes aquí me tienen que soportar a mí con todos mis defectos y yo los tengo que soportar a ustedes. A lo mejor un domingo usted viene aquí y yo diga algo que a usted le hizo ruido, usted me tiene que soportar. No me vaya a condenar por algo que yo diga, por favor, porque somos hermanos en Cristo, soportando unos a otros en amor. Y para eso no hay opción, es que es así, debe ser así. Si somos cristianos, debe ser así, en amor, soportándonos y esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Lo que Pablo está diciendo ahí es que esto de preservar la unidad, esto demanda esfuerzo. Esto no es algo que automáticamente se da. Tenemos que esforzarnos. Si algo viene aquí que cause división, nosotros no podemos ser agentes de división. Nosotros tenemos que ser agentes de unidad, procurar la unidad. Porque el diablo nos quiere dividir. El mundo también nos quiere divididos. Y la carnecita suya y la mía también nos quiere dividir a veces. Porque la carne quiere imponerse. Muchas veces cuando lo que debemos es bajar la guardia y rendirnos. Porque ustedes conocen el dicho que en la unión está la fuerza. Hay fuerza cuando hay poder, cuando estamos unidos como un cuerpo de Cristo. Y la unidad debe estar por encima de mis preferencias. La unidad debe estar por encima de aquello que yo considero que se debe o no hacer. Si causa división, entonces no. La palabra de Dios cuando habla del matrimonio, por ejemplo, dice que nosotros somos una sola carne con nuestra esposa, ¿verdad? Y eso da una idea de lo que verdaderamente nosotros somos con nuestra esposa. Cuando dice que nosotros somos una sola carne, la palabra en el griego es kolaomai, de donde nosotros sacamos la palabra cola, el pegamento. Eso es lo que Dios dice que nosotros debemos ser con nuestra esposa, con nuestro esposo. Un pegamento. Esa es la idea es esa. Pero nosotros en la vida
matrimonial. Los jóvenes todavía no están ahí, pero un día van a estar ahí. En esa vida matrimonial, nosotros tenemos que procurar ese pegamento, ese colaomai, que estemos ahí, unidos. Y uno de los problemas en el matrimonio, que también se transfiere a la iglesia, es la falta de o la mala comunicación. Hay un libro que yo les recomiendo a todos los esposos que hay aquí, que se llama El esposo ejemplar, del doctor Stuart Scott. Y ahí cuando él habla acerca de los efectos negativos que tiene la mala comunicación, él señala algunas cosas que son importantes. Y después vamos a ver los efectos positivos de la buena comunicación. Los negativos, dice: Dios no será honrado con un buen testimonio para Cristo cuando hay una mala comunicación. La relación será superficial y tirante. La discordia y el conflicto serán comunes. Los asuntos se quedarán confusos y sin resolver. Las ideas equivocadas se quedarán sin corregir. La amargura comenzará a arraigarse. La toma de decisiones sabias será frustrada. La tentación de comunicarse con una persona fuera del matrimonio será mayor. Y eso pasa también. Eso se le puede aplicar a la vida de iglesia. Eso sucede en la vida de iglesia también. Por eso es que es bueno conectar, hacer esa conexión de una sola carne. Nosotros en esencia somos, si somos cristianos, si somos el cuerpo de Cristo, debemos ser una sola carne. Debemos ser una sola carne. Entonces los efectos de la buena comunicación, él señala, dice: Dios es honrado con un buen testimonio. La relación será fortalecida y será significativa. La comunión y la unidad serán disfrutada más. La armonía estará presente. Cualquier desacuerdo puede ser manejado rápidamente y sin conflicto. Los asuntos problemáticos pueden ser aclarados y resueltos. Las ideas equivocadas pueden ser corregidas. El perdón y la confianza serán ejercitados más fácilmente. Y la buena toma de decisiones será mejorada. Todo eso tiene que ver con la comunicación, con nuestra ayuda idónea, con aquella que debemos ser un pegamento, pero también con la iglesia de Cristo. Y sobre la división, Pablo tiene algo que decir. Pablo, cuando le escribe a Timoteo y le escribe a Tito le dice lo siguiente. A mí me gusta esta traducción, la traducción del lenguaje actual. No es la que usamos para predicar, pero es buena. Ella traduce Tito 3, 10 al 11 de esta manera: a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro que a esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. En la Nueva Biblia de las Américas dice así: y el hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Mis hermanos, esto es fácil de predicar, esto es fácil de decir, pero no es difícil, es difícil aplicarlo a nuestra vida. Esto de aquí se dice muy fácil, pero cuando se forma la situación es difícil de aplicarlo a nuestra vida, y tenemos que estar conscientes de eso, que nosotros somos personas que debemos procurar la unidad. Dice Pablo que debemos
vivir de tal manera que toda nuestra forma de ser, nuestra manera de comportarnos, tenga un efecto unificador en nuestra vida. Ahora vamos a ver la otra porción de los versículos 4 al 6, que yo he titulado Viviendo con una doctrina bien ordenada. Dice Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron formados, llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. La misma idea trinitaria que vimos allá al comienzo, Pablo la repite aquí. La misma idea, ahí está presente el Espíritu, ahí está presente el Hijo, ahí está presente el Padre. Y Pablo lo que quiere es que nosotros, en esa unión trinitaria, nosotros seamos creyentes, que procuremos el bienestar de los unos por los otros y de la iglesia también. Y todo eso promueve la unidad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, la humildad, todo eso. Y así es que nosotros debemos comportarnos. Nosotros no tenemos ninguna otra opción. El cuerpo de Cristo necesita estar unido. El cuerpo de Cristo necesita vivir conforme a estos parámetros. Y es fácil salirnos de ahí. Y tenemos que tener presente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es importante. Versículos 7 al 10 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Fue dada la gracia a cada uno de nosotros, gracia conforme a la medida del don de Cristo, de Dios, de Jesús. Y esa es la base para la distribución de los dones que se mencionan más adelante. Y ese asunto que ascendió, Pablo está citando a el Salmo 68, 18. Esa es una cita, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Pero también descendió. Habla de la muerte, de la resurrección de Cristo y de que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y eso es un hecho que nosotros debemos atesorar, porque eso que sucedió de tal manera que Él pudiera darnos a nosotros, a la iglesia, dones. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Efesios 4, 11 al 16 dice, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos con
por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los apóstoles? Aquellos que andan en un avión privado y con guardaespaldas y todo eso. Eso no son los apóstoles. Los apóstoles son aquellos que evidenciaron la resurrección de Cristo. Yo quisiera preguntarle a uno de esos apóstoles que andan por ahí a ver si ellos estaban allí, porque yo no veo que ellos evidenciaron la resurrección de Cristo. Porque una de las condiciones o de los requisitos para poder nombrar a alguien apóstol era eso, que hubiera estado ahí con el Cristo resucitado. Y pudiéramos decir entonces, ¿y Pablo qué? Pablo no estaba ahí, pero se le apareció Cristo. Pablo lo vio camino a Damasco. Ese es el verdadero apóstol. Ese es aquel que pasa la prueba para el apostolado. La prueba es esa. La prueba es que nosotros entendamos que hay una prueba que pasar para el apostolado. Ustedes recuerdan cuando tuvieron que elegir a Matías, ¿recuerdan? Vamos ahí porque eso es importante para que cuando usted se encuentre con un apóstol por ahí, usted pueda hacer un buen argumento del asunto. Hechos, capítulo 1, versículo 22. Hechos 1, 22. Dice así, la palabra de Dios. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Hablando de la elección de Matías, dice, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar el ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte, votaron, no tiraron dados, votaron, echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Ese es el verdadero, pero note cuál es el requisito. Testigo con nosotros de su resurrección. Es el verdadero apóstol. También habla acerca de profetas. Profetas. Hoy también dicen que hay profetas. ¿Y cuál es la prueba para el profeta? Que se cumpla lo que él dice. Pero si no se cumple, nananina. Si no se cumple, nananina. Si no pasa esa prueba. Porque en Deuteronomio 18, 21 al 22, note lo que dice. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple,
esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Si le aplicamos esto a esos profetas de hoy en día, que dicen que son profetas, no pasan la prueba, entonces tenga cuidado cuando vea a alguien, y hay muchas otras cosas más que pudiéramos ver en la palabra, pero Dios le dio en aquel momento a hombres, apóstoles y profetas para la edificación de su iglesia. Y los profetas que tenemos hoy son aquellos que hablan lo que está en la palabra de Dios, lo que está aquí en la palabra de Dios. Si a algún profeta le viene a decir a usted que él ha soñado con esto y con aquello y que no pasa la prueba, ¿cómo le vamos a creer? Pero desgraciadamente la gente hoy en día ha caído en eso. La gente está siendo sacudido por todas esas olas, por artimañas engañosas del error, porque no tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios. Dice también Pablo que nos dio evangelistas, aquellos que tienen dones específicos para predicar las buenas nuevas, para compartir las buenas nuevas. Y nos dio pastores y maestros. Pastores y maestros para la iglesia. ¿Y para qué es todo eso? Para que se enorgullezca el pastor, el que expone la palabra, para que tenga un orgullo elevado, para que... No. ¿Para qué son? Para la edificación de la iglesia. Yo le diría a toda esa gente, bájese de esa nube, porque lo que Dios le ha dado a usted, si usted es un maestro, si usted es un pastor, si usted es un evangelista, si usted es aquel que enseña la palabra, usted es un siervo más, usted es un hermano más en Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la madurez de la iglesia, para que nosotros ya no andemos como niños por ahí llevados de todo viento de doctrina, para que nosotros podamos madurar. Y de aquí, de la iglesia, Dios levanta a esas personas. Es de la iglesia que Dios los levanta. Es a la iglesia que Dios lo da. Por eso es que nosotros tenemos que concentrarnos. Yo sé que hay muchos ministerios para eclesiásticos, muchos ministerios que hoy hay todo tipo de ministerios que usted puede pertenecer en las redes, pero es la iglesia local, que tiene que ser aquella que vaya al resto del mundo. Está bien, aquí nosotros no le vamos a poner camisa de fuerza si usted está con un grupo, lo que sea, pero dedíquese a su iglesia local. Trate de usar lo que Dios le ha dado para la iglesia local, porque eso es lo que vemos en la palabra. Y la madurez se va adquiriendo aquí, cuando el hierro con hierro se va afilando aquí. Cuando nosotros nos vamos afilando uno a otro, cuando nosotros nos vamos enseñando, porque cada uno aquí tiene experiencias de vida, tiene cosas con las cuales nosotros podemos ser edificados como iglesia. Entonces, aquí estamos, es la iglesia, dedíquese a la iglesia, porque la madurez evita que el viento se lo lleve. La madurez evita que se lo lleve cualquier viento de doctrina. Entonces, para ir cerrando ya, ustedes recuerdan, mis amados hermanos, que la semana pasada vimos 3 versículos en la porción de la Escritura que nosotros estudiamos y se predicó, que tenían que ver. En el versículo 6 del capítulo 1 dice: para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente
ha impartido sobre nosotros en el amado. Ese era el versículo 6. Alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Que no nos es dado como garantía de nuestra herencia, con mira a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria, alabanza de su gracia, alabanza de su gloria. Todo eso era importante en eso que vimos en ese primer capítulo. Pero aquí hay una palabra que se repite también. Una palabra que se repite, que Pablo la repite en esta porción que nosotros hemos visto de la Escritura, que nos ayuda a vivir una vida cristiana creciendo en unidad, creciendo en madurez. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor. Esa es la palabra que quiero que usted vea. Versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. De nuevo, amor, amor, amor. ¿Cuál es el peligro como iglesia? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de la iglesia? La división, pero la falta de amor. La falta de amor es un peligro grande de la iglesia. Y hay una advertencia grande para nosotros ahí, porque esta iglesia era una iglesia que Pablo le dedicó tiempo. Versículo allá en el capítulo 19 de Hechos vemos el tiempo que Pablo le dedicó a esta iglesia. Pero cuando Cristo, que es el que da la revelación de Apocalipsis a Juan, le da la revelación a las 7 iglesias, ahí estaba la iglesia de Éfeso. Ahí estaba. ¿Y qué le dice el Señor? Apocalipsis 2, 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una advertencia seria para Iglesia Bautista Ciudad de Gracia. Una advertencia que no se nos puede olvidar, porque todo lo que está ahí, todo lo que Pablo está hablando ahí, lo conecta con el amor, lo conecta con el amor, lo conecta con el amor en la porción que vimos ahí, del versículo 1 al 16 del capítulo 4. El amor se nos puede olvidar. Se nos puede olvidar que debemos soportarnos unos a otros con paciencia, pero en amor. Se nos puede olvidar que debemos seguir la verdad, pero en amor. No le esté dando bibliazo por la cabeza a la gente, por favor. Nosotros somos muy buenos para eso. Cuando tenemos la verdad, le caemos a bibliazo a la cabeza. Somos tan puros por la doctrina, y debemos ser. Pero no se puede olvidar el amor, porque usted le parte la cabeza a alguien
y usted le deja una herida sangrando a la persona, sí, la doctrina es importante, sí, pero el amor. Recibe su crecimiento, dice, cada miembro para ir edificándose en amor. Esa es la razón de vivir una vida digna. Esa es la razón de vivir una vida madura. Esa es la razón de vivir una vida en crecimiento. Esa es la razón por qué el Padre lo elige, el Hijo lo redime y el Espíritu Santo lo sella. Esa es la razón para que cada uno de nosotros podamos ser edificados en amor. Esa es la razón de los dones, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero en amor. En amor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado una responsabilidad. El Señor nos pide, nos manda, demanda de nosotros un comportamiento, pero que no se le olvide el amor. Que no se nos olvide que en medio de un mundo caído, donde las personas no conocen a Cristo, que necesitan conocer a un Salvador, debemos presentar a ese Cristo que nosotros hemos conocido con gracia, con amor, con paciencia, con humildad, con mansedumbre. Nosotros como cristianos, eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera una vida digna que tiene que ver con todas las cosas que hemos visto, pero que no se nos olvide el amor. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que un día cuando nos paremos delante del Señor, que el Señor nos diga eso. Iglesia Bautista Ciudad de Gracia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fuiste muy celoso en la doctrina, fuiste muy celoso en la ortodoxia, fuiste muy celoso en muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que no sea así con nosotros, amados hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta porción de la Escritura, donde vemos tantas cosas, Señor, que tienen que ver con nuestro vivir como cristianos, que tiene que ver con nuestra unidad que tú nos has dado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre, guárdanos de ser agentes de división. Guárdanos, Señor, de ser personas que mira a los dones que tú has dado a tu iglesia de una manera diferente, a interpretarlo de una manera diferente para buscar manipular a la gente. Ayúdanos a no caer en ese error, Señor. Señor, ayúdanos a madurar para no ser llevados por todo viento de doctrina. Ayúdanos a apegarnos a la doctrina pura de los apóstoles, Señor. Y que no olvidemos el amor. Que cuando pase el tiempo podamos presentarnos delante de ti con una conciencia limpia, para no recibir, Señor, esa declaración que tú le diste a la iglesia de Éfeso, a la cual tú te dignaste de enseñarle, de mandarle buenos maestros de la palabra. Que no se diga de nosotros, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que
nos sirva de advertencia, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.